felicitaciones a todos los que se bautizaron el día de ayer. Les amamos y es un tiempo de verdad de muchísimo gozo. Hubo fiesta aquí, pero creo que hubo más fiesta en el cielo, ¿verdad? Porque de verdad hubo una cosa impresionante de jóvenes que están volcando su vida al servicio de Cristo, ¿verdad? Les doy de verdad, desde ayer a los que pude les di un abrazo presencial físicamente, y a los que me hayan faltado, hoy no se me escapan porque de verdad que mi corazón está lleno de gozo. De verdad, yo creo que no soy la única porque hubieron muchas lágrimas el día de ayer y eran unas lágrimas de verdad de gozo. Muchas felicidades a todos los que se bautizaron el día de ayer. Pues vamos a entrar al tiempo de prédica. Les voy a pedir a los niños, por favor, que salgan a sus salones. Y vamos a, quienes anotan, vamos a darle la bienvenida ya a nuestro pastor para que tomemos un tiempo de enseñanza. Bienvenido el pastor Francisco Serratos. Gloria a Dios, iglesia hermosa. Déjenme acomodo. Es que esto como está de bajadita y el iPad está pesadito, siempre se viene abajo. Les explico para que me tengan paciencia tantita, por favor. Bueno, pues doy gracias a Dios primeramente porque el Señor me ha permitido estar nuevamente acá. Estuve ausente un tiempo, lo saben, por cuestiones de salud, que gracias a Dios me da una oportunidad de vida. Yo lo agradezco mucho y créanme que valoré mucho lo que Dios me ha dado. Valoro mucho mi familia, valoro mucho la familia en Cristo que somos nosotros. Valoro la posibilidad de estar al 100% en mi cuerpo para poder, el mayor anhelo, el mayor gozo, la mayor satisfacción que yo tengo es, aparte obviamente de tener una familia hermosa, pues es hablar la palabra. ¿A quién? A los hijos hermosos y hermosas de Dios que somos casa de mi Padre. Así es que para mí es una bendición estar de vuelta en casa. Gracias a Dios. Y agradezco a todas esas personas que oraron por mi sanidad. Sé que mi esposita se preocupó, sé que hubo hoy así como pendientes. Mi hija y mi esposa me atendieron excelentemente bien. Y gracias a Dios, de verdad, por todos los que oraron también por mí. Yo recibí las oraciones, les agradezco y bueno, pues ahora estamos nuevamente acá. Y bueno, pues primeramente quiero mencionar unas personitas que me da mucho gusto ver. Edson, me da mucho gusto verte, hijo. ¿Dónde está por ahí Dana? Hija, dijiste que ibas a venir y estás acá, me da mucho gusto. Karen, hemos orado por ti, hija, me da mucho gusto verte, de verdad. Y tienes una hija preciosa, tu hijita es una hermosa. Y bueno, las personitas hermosas que nos visitan ahí atrás también, qué gusto volver a saludarles. Siéntanse en casa y sean bienvenidas a esta congregación. ¿Está bien? No, la chiquita sí vino, ¿sí? Ya pasó a su clase, qué bueno, van a ver que va a aprender mucho, le va a gustar mucho, ¿está bien? Todos ellos pasaron por la escuelita y mírenlos. ¿Verdad? Mi Chepito fue el primero que pasó por la escuela dominical. Muy bien, quiero hablar de la palabra del Evangelio y quiero que podamos entender. Voy a regresarme un poquito nada más, ahorita entro al tema de la palabra, porque hay posiblemente personitas que no escucharon la primera, hace un mes que tuvimos la Santa Cena, que fue la comunión, el pan con la copa, que simboliza la sangre de Jesús, o el vino. Tuve la oportunidad de compartir acerca de cuando el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, Él estuvo en el huerto de Getsemaní y Él fue con sus discípulos, les dijo a algunos, quédense aquí a orar, entre tanto yo voy. Se alejó un poquito el Señor y oró, y Él dice la palabra de Dios que Él oró con tanta intensidad al Padre
dice que de su rostro caían gotas de sudor, pero gotas de sangre también. Él oró con tanta intensidad que así lo hizo y le dijo: Padre, si puedes que pase de mí esta copa, o sea, que no pase yo esto que voy a sufrir, porque él ya sabía lo que venía. Y le dijo: Padre, si es posible que no pase yo esto, ¿verdad? Pero le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice que fue, oró una hora, regresaba, los discípulos estaban durmiendo, decía: ¿cómo es posible? Les pido que oren una hora nada más. Se fue a orar, otra vez regresó y así lo hizo. Y vamos a recordar cómo esa intensidad con la cual él oró, porque estaba él reconociendo que iba a ir Judas a traicionarlo, que iban a ir por él y que iba a ser falsamente acusado e iba a ser condenado e iba a ser vituperado y su cuerpo iba a ser desgarrado. Y él sabía y le dijo al Padre: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre, por amor a nosotros, le dijo: hijo, tú tienes que morir por todos ellos. Y entonces fue un tiempo muy intenso. Y hemos visto que ahí el Señor nos ha, al derramar esa sangre, el Señor Jesús en ese lugar del Getsemaní, recordemos cómo decimos que ahí en ese huerto es donde hay aceitunas. Y esas aceitunas son prensadas y de ellas sale un jugo rojo y sale, bueno, pues ya lo que conocemos, ¿verdad? Aceite de oliva, etcétera. Eso simbolizaba exactamente que el Señor Jesús iba a ser prácticamente igual que como ese fruto, ¿verdad? Y él iba a derramar su sangre. Quiero poner esto solamente para que podamos entender de lo que voy a hablar yo como una segunda parte, como una continuidad. ¿Está bien? Hija, ¿nos visitas también por primera vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Yesenia, mucho gusto. Esta es tu casa. Estamos para servirte. ¿Está bien? Muy bien, bienvenida, Yesenia. La prédica de hoy, para quien guste anotar, se llama El sumo sacerdote y el cordero. El sumo sacerdote y el cordero. Y quiero hacer referencia a una cosa. En lo que anotan, me acerco a mi mesita y les quiero recordar algo. Cuando el Señor Jesús, no, perdón, cuando el Padre Eterno hizo el llamado a Moisés, recordemos que era de la tribu de Leví, Moisés, Aarón, etcétera. Ellos venían de la tribu de Leví y los levitas se encargaban de ser escogidos de las 12 tribus de Israel. Eran los que se encargaban de ser los escogidos para el servicio a Dios. Entonces Dios estableció ahí el tabernáculo, que no era un templo hecho de manos, sino era, les indicó que era con ciertas pieles de algunos animales, de unas telas de algún cierto color, porque todo eso simboliza muchas cosas el tabernáculo. Ya he hablado acerca de esto y en un futuro voy a hablar acerca otra vez del tabernáculo y del templo para que estemos entendidos. Pero entonces ahí el Padre le da a Moisés la recomendación. Obviamente le dice: bueno, tú vas a hablar por mí a Faraón, tú vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo. Y entonces ya sabemos la historia. Va Moisés, allá se encuentra con su hermano Aarón y el Señor constituye a su hermano Aarón, que era mayor de edad que Moisés, lo constituye como el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, cuando ellos ya iban a salir de Egipto, en este caso se hizo la primera ocasión que hicieron esto, se le llamó como el día de la Pascua. La Pascua es como que pasar por alto, como que pasar por encima, porque el Señor les indicó: tienen que ofrendar un macho cabrío, un cordero, un becerro que es macho, sin defecto, sin ninguna falla, tiene que ser perfecto. Y su sangre la van a untar en los postes, en los dinteles de las casas, porque va a venir el heridor y donde no vea esa sangre de ese cordero va a entrar y va a haber muerte. Entonces la Biblia nos declara que Moisés y Aarón así lo hicieron, le dijeron a todo el pueblo lo que tenían que hacer, porque esa noche ellos tenían que comer los panes, ¿verdad? Sin levadura, tenían que comer, aparte todo el cordero lo tenían que comer, porque esto simbolizaba al mismo Señor Jesús, que después, miles de años después, iba a representar ese cordero, porque el Señor Jesús después derramó su sangre y él fue ofrecido como sacrificio.
Entonces, todo esto que simboliza al Cordero lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Quiero que podamos entender hoy, esta mañana, que hay un sumo sacerdote y estamos viendo que hay un Cordero. ¿Está bien? Que con su sangre fue redimido el pueblo, no hubo heridor ahí, y dice la Escritura que la 10ª plaga fue cuando vino muerte sobre todo primogénito egipcio. Y el pueblo de Israel, que estaba cubierta sus casas, sus postes, sus ventanas, que estaban cubiertas con esa sangre del Cordero, no vio muerte de ninguno de ellos. Dios los guardó. ¿Ven? Ahora, yo quiero hablar ahora del tiempo del Señor Jesús, retomando la parte cuando nosotros nos quedamos hace un mes, que nos quedamos en la enseñanza de cómo el Señor fue a orar al Getsemaní, derramó su sangre y le dijo: Padre, pues si he de beber la copa, que así sea, que sea conforme a tu voluntad. Y el Señor sabía que terminando de orar iban a venir por él. Aquí es donde yo quiero entrar. Aquí es donde quiero decirles a ustedes, por favor, que si tienen su Biblia, vayamos a Juan capítulo 18, versículos del 3 al 6. Quien tenga su Biblia y quien la tenga en la versión Reina Valera, yo la voy a leer en la Reina Valera, y más adelante voy a decir solamente 2 citas bíblicas que es una versión diferente, pero yo les aviso. ¿Está bien? Perdón, ¿está bien? Ahora, esto que vamos a leer ya es la continuación, después de que el Señor Jesús oró tan intensamente al Padre que derramó gotas de sangre de su rostro. ¿Está bien? Vamos a leer, por favor, Juan 18, versículos del 3 al 6, y dice así. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿O a quién buscan? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Quiero que aquí hagamos una pausa y me pongan un momento su atención. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Judas, por supuesto, era su discípulo, por más de 3 años anduvo con él. Los soldados romanos, pues como no eran religiosos, no les importaban las tradiciones y las creencias de los judíos, pues obviamente no se involucraban, ¿verdad? Por eso fue que llegaron los soldados y como a ladrón, como a delincuente fueron por él, porque el traidor lo había entregado. Fíjense el impacto, no eran 2 soldados, no eran 5, eran bastantes soldados que venían armados y que venían por el Señor Jesús. Fíjense el impacto que tuvo cuando dice un soldado y pregunta el Señor Jesús: ¿a quién buscan? A Jesús. Y él les dice: yo soy. Dice que ellos retrocedieron, toda la gente que iba con ellos, imagínate, no sé, 100, 200 personas, todos retrocedieron, y dice que cayeron al suelo. Solamente por la palabra que soltó el Señor Jesús. Él dijo: yo soy. Y quiero recordarles que no se pudieron acercar, no lo pudieron tocar, porque no les era permitido aún acercarse a él. Él tuvo que dar autorización, entre comillas, para que se cumpliera lo que estaba escrito que tenía que suceder con él. Cuando él ve que todos caen, sabe que todos ellos asemejan lo que sucedió con Moisés cuando él subió al monte y vio la zarza ardiendo, y entonces dijo: subiré allí. Y cuando sube, dice la Escritura, tú lo puedes leer, ahí está en los primeros capítulos del Éxodo, como dice que él iba subiendo Moisés, y entonces el Señor le dice: detente, o sea, ya no te acerques más. Le dice: quítate el calzado y no te acerques más, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es.
Es lo mismo que pasó con el Señor Jesús. No se pudieron acercar, no podían hacer algo que no les estaba permitido aún. Esta semejanza es no porque Moisés haya sido algo como el estilo de los romanos, ¿verdad? Él simplemente fue, pero tuvo que haber para Moisés un entendimiento que la zarza ardía, pero no se consumía. Y que hubo un momento en que el Señor le permitió acercarse hasta cierta distancia. Dice la palabra, y el ángel del Señor apareció a Moisés y le dijo eso: quítate tu calzado y detente, no te acerques más. El ángel del Señor, si tú ves la palabra ángel del Señor escrita ahí, se refiere no a un ángel, cualquier ángel, se refiere al mismo Jesús. Es decir, el mismo Señor Jesús, el que les dijo yo soy, fue el que le dijo a Moisés: hasta ahí y quítate tu calzado. Amén. Esta es una enseñanza que debemos tomar como un principio para nosotros. No podemos acercarnos a nosotros con otra intención, no podemos acercarnos a nosotros donde hay maldad, porque el Señor dice no. Primero tienes que reconocer que yo soy. Yo soy. ¿Qué le dijo el Padre a Moisés cuando dijo: Señor, y si yo voy a rescatar a tu pueblo que está cautivo en Egipto, ¿qué digo? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y el Padre le dijo: yo soy el que soy. Esa la misma palabra que usó el Señor Jesús, porque el Padre y el Señor Jesús son uno solo, y el Espíritu Santo también. Amén. Ahora bien, Juan 18, ahí donde estamos, versículos 7 y 8, para que veamos qué fue lo que sucedió. Vamos a ver los siguientes versículos, el 7 y el 8. Dice aquí: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió el Señor: pues les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Fíjense cómo el Señor Jesús, después de que les dijo yo soy, que retrocedieron y que cayeron, imagínate tú esa escena donde ya todos se levantan, iban muy malos por él, ¿verdad? Iban muy rudos. Pero qué vergüenza que solamente con escuchar el yo soy, el poder y la autoridad del Señor Jesús, retrocedieron y cayeron a tierra. El Señor ahí les dice: ¿a quién buscan? A Jesús, ya te lo dijimos. Bueno, pues ya les dije que yo soy. Dice: pero a ellos, me buscan a mí, pero a ellos no me los toquen. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque Él sabía, el Señor sabía que uno de sus discípulos era el traidor. El Señor sabía que cuando iba a suceder esto, si ustedes leen la palabra, si ustedes leen el Evangelio de Juan, dice que los discípulos cuando vieron esto huyeron. Dicen que el que estuvo cerquita, pero como con cierta distancia, guardó la sana distancia, fue Pedro. Y ese le negó. Pero el Señor con todo y esto los guardó, porque quizás no era lo que estaba escrito, pero quizás la maldad de los judíos hubiera dicho y también a sus discípulos. Por eso es que ellos huyeron, para que no fueran acusados también. Ahora, vamos a ver cómo lo que sucede después, y vamos a ver el primer interrogatorio que le hacen al Señor Jesús. Dice aquí, les voy a decir yo algo que yo anoté aquí, que dice la Biblia, dice que los soldados romanos prendieron al Señor Jesús, como si fueran delincuente, lo aprenden, le atan las manos y lo llevan al primer interrogatorio con el sumo sacerdote Anás. Anás era suegro de Caifás. Caifás era máxima autoridad, pero su suegro también era autoridad, Anás. El primer interrogatorio es con él, con Anás, el sumo sacerdote. Entonces, vamos a ver cómo en este lugar golpearon el rostro del Señor Jesús, que no había hecho absolutamente nada. Y vamos a ver que te doy una referencia que ya estaba profetizado, que esto le iba a suceder a nuestro Señor. Anota ahí, los que les gusta anotar y llevarse las citas para estudiarlas en casa, Miqueas capítulo 5,
versículo 1. Miqueas 5:1. Y ahí dice, en esa cita, dice que con vara herirán las mejillas del juez de Israel. Es decir, Miqueas profetizó cientos de años antes de que esto le iba a suceder al Señor Jesús. Y estaba profetizado, y estaba hablada esa palabra. Entonces, vamos a ver cómo llegan con el Señor Jesús atado. Él no había hecho nada, pero lo llevan y lo acusan falsamente. Y Anás le pregunta, ¿qué doctrina les enseñas a tus discípulos? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Qué haces con ellos? Y el Señor Jesús le responde, ustedes han escuchado lo que yo he hablado. Ustedes lo saben, lo conocen. Y entonces ahí es donde es golpeado en su rostro. Ahí el Señor Jesús derramó nuevamente su sangre y su sangre cayó a tierra. Recordemos que el sumo sacerdote tenía que rociar la sangre 7 veces y la sangre caía también a tierra. Es la misma sangre que simbolizaba que el Señor Jesús iba a derramar su sangre también a tierra, y esto simbolizaba parte de lo que hacía el sumo sacerdote en aquel tiempo. ¿Está bien? Ahora, una pregunta. Si está acusado falsamente, si está siendo injuriado, si está siendo golpeado, ¿por qué no se han preguntado ustedes por qué el Señor Jesús no se defendió? ¿Se lo han preguntado? O nomás me pasa a mí. Si ahí lo golpearon, lo dañaron de tal manera que su sangre le salía del rostro. ¿No tenía el poder el Señor para hacer algo y detenerlos? Claro que sí, pero Él tenía que cumplir y no iba a ser fácil. Por eso lo oró en el Getsemaní con tanta intensidad: Señor, sé lo que viene, líbrame de ello, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y Él obedeció al Padre. Vamos a ver aquí cómo en el Getsemaní el Señor ya había bebido esa copa y tenía que cumplir lo que inició. El Señor lo tenía que terminar. Por eso, como dice mi amado Chepo, tenía que cumplir. Ahora, en segundo lugar, recibe una acusación que él no merecía. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo empiezan a acusar, es que tú enseñas falsa doctrina y tú haces cosas que no se nos está permitido a nosotros como judíos, y tú haces esto y aquello. Él no se defendió. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Quién estaba detrás de todo ello? No era, dice la palabra de Dios, que la lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra una persona. La lucha es espiritual. El enemigo, Satanás, estaba detrás de todo esto, llevando a la gente a actuar de una manera malévola, de llevar falsos testigos, de levantar gente que habló mentira en contra del Señor Jesús. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Que el Señor Jesús permitió ser golpeado y derramar esa sangre, porque con su sangre Él nos ha lavado. Dice la palabra que Él con su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado de todos pecados. Pero ¿saben qué hizo con esto? Que cuando fue acusado injustamente, Él recibió esas acusaciones sin decir nada. Pero ¿saben lo que hizo el Señor Jesús en ese acto? Nos da a nosotros ahora la oportunidad de no ser acusados más por ese acusador mentiroso que es llamado Satanás. Muchas veces hemos estado actuando en alguna situación, en alguna cosa, en donde viene un chisme, viene un rumor, donde se levanta un falso en contra de alguien, y vienen y dicen: es que Cris es así y así, así, y acusan a Cristian. ¿Cierto o no? La acusan. Pero ella puede decir: yo ahora creo en el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me ha limpiado, me ha guardado, me ha borrado mis pecados, y ahora ese acusador no tiene parte en mi vida. Ella puede decir que esas acusaciones que recibió el Señor Jesús falsas, ahora han sido para nosotros también acusaciones que ya no tienen efecto en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que la sangre de Jesús nos libra de todo engaño, de toda mentira y de toda acusación. ¿Alguien te ha acusado alguna vez injustamente?
¿O nomás me pasa a mí también? A ver, quiero ver manitas. ¿A quién han acusado injustamente? ¿Le han levantado falsos injustamente? Creo que a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues déjame decirte que el acusador ya no tiene parte en tu vida. No recibas ya más lastimaduras de esa índole. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús venció al acusador. Y ahorita vamos a ver dónde. Vamos a ver primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Por favor. Y la escritura dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que te lo voy a decir de otra manera. Tú y yo en nuestra vida antes de Jesús, antes de entregarle y reconocer nuestros errores, nuestras fallas, antes de Jesús cometimos muchos errores. Hoy todavía en Cristo cometemos errores, pero hoy debemos de venir e inmediatamente reconciliarnos con el Padre. No buscar los errores a propósito, no decir, bueno, pues al fin me perdona, pues fue un fin zafado, Señor, tú sabes que vengo y me perdonas, ¿no? No. Y ahora debemos reconocer que debemos tratar de vivir nuestra vida lo más apegado a una vida santa, a una vida donde el Señor nos observe con sus ojos santos y nos mire y diga, cómo amo a mi amada Clau, que es tan bien portada, que no dice groserías, que no anda levantando falsos, que no anda en el chisme, que ya ni novelas ve, ¿verdad, mi Clau? No. Qué bendición, qué diferencia entre eso y tener que guardarnos nosotros de las cosas que hacíamos en el pasado y ahora tener que venir otra vez a pedir perdón por los mismos errores. Es decir, si yo era ladrón, el Señor me sacó, no es porque lo era, nada más es un supón. Si yo era ladrón y acostumbraba a robar las carteras, etcétera, pero de ahí me rescató el Señor, de ahí me libró, que ya no tenga yo esas prácticas. Hoy en Cristo no puedo decir, ya soy cristiano, pero Señor, gracias porque tú pusiste en mis manos y bendices una cartera. ¿Ustedes creen que eso esté bien? Es como el del león, ¿no? Y el cazador, no, el evangelista cristiano que va a la selva y de repente le sale el león, dice, ay Señor, y empieza a orar este evangelista, ¿no? El misionero. Dice, Señor, por favor, que sea cristiano el león, que no me ataque. Y el león, que creen que es cristiano, también dice, Señor, gracias por los alimentos. Y pobre evangelista, ¿verdad? Pobre misionero, no sabía que también era cristiano. El Señor nos ha librado, nos ha limpiado. Vamos a ver cómo el Señor exhibió a aquellos que lo quisieron acusar falsamente. Vamos por favor a el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 15, por favor. Colosenses 2, versículos 13 y 15. ¿Está bien? Fíjense cómo nos habla el Señor a nosotros. Dice, y a vosotros, o sea, a nosotros, dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos pecados. ¿Así dice? ¿Qué dice? Perdonándonos todos los pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, no era nada más un papelito donde decía un pecadito, ¿verdad? Dice, anulando el acta. ¿Tú has hecho alguna vez una cuestión legal donde se hace un acta y es todo un lío? Bueno, creo que Karen lo sabe muy bien, ¿verdad? Y en un acta, híjole, hay un montón de cosas. Y esto y aquello. Y todo viene en contra y en contra y en contra. Imagínense cómo el Señor Jesús dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra Lore. Es decir, ya no hay acusación, ya no hay nada que tengas que pagar, ya no hay más acusación. ¿Qué sucedió aquí?
dice que nos era contraria, dice, y quitándola de en medio. ¿Y dónde la colocó el Señor Jesús? La colocó en la cruz, porque ahí es el lugar donde simboliza que Él dejó clavados nuestros pecados y ya no hay más acusación en contra nuestra. Esto es justicia, amén. Y veamos qué es lo que sucedió en el siguiente versículo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, todo era espiritual, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, todo lo espiritual, todo el complot que ellos hicieron, todo lo que prepararon, obviamente Satanás y los demonios y todos los que participaron en esto, estaban gozosos de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Ellos pensaban que habían vencido. Dijeron, miren, no vino ni un ángel a salvarlo. No hay nadie que venga por él. Hemos vencido. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús los exhibió ahí públicamente. Es decir, toda la hueste celestial y todos los ángeles y querubines y serafines y todo lo creado por el Señor vieron cómo fueron exhibidos por su maldad esos que acusaron al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sí murió, pero al tercer día resucitó. Y dice la palabra que si Satanás y sus demonios hubieran sabido que iba a resucitar al tercer día, dice la palabra, nunca lo hubieran crucificado. Y entonces tú y yo no tendríamos oportunidad de ser reconciliados con Dios. Amén. Qué gusto que les da, ¿verdad? ¿Les da gusto? Pues comuníquenselo a su cara, caray, parece que no les da gusto. Eso hizo Dios por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, solamente creer en la obra que Él hizo. Creer en que Él ya te ha librado. Alguien aquí, lo voy a preguntar, ¿alguien aquí todavía siente culpa por sus cosas pasadas? ¿Todavía sientes, ay Señor, pero es que hace 20 años que yo hice, no sé, le eché, no sé, mucha sal a la sopa de mi hermana o de mi tía, y ya, para que me caía mal, y todavía traigo esa carga? Oye, por favor, suéltalo. Dice la palabra que Él nos perdonó de todos. Sea chiquito, sea grande, sea sin querer, sea con querer, hemos cometido errores. Pero si tú y yo hemos reconocido a Cristo y hemos reconocido que Él me ha perdonado, no me quedo con ese pecado todavía que no puedo sacar porque me viene a memoria. Entonces yo mismo me estoy ahí clavando, ¿no? Me estoy haciendo el harakiri, me estoy yo mismo martirizando mentalmente. Yo tengo que entender que el Señor perdonó todos y cada uno de mis pecados. ¿Ven? Así es que no sientas culpa. Esta palabra es de justicia, porque el Señor Jesucristo, sabiendo que nosotros somos débiles, Él cumplió toda justicia. Él cumplió hasta los 30 años, dice la palabra, que Él fue llevado al bautismo por su primo Juan Bautista, lo bautizó y entonces ahí vino el Espíritu Santo sobre de Él y entonces vino el poder del Espíritu Santo sobre Él, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces y todas las cosas que hizo el Señor por el poder del Espíritu Santo. 3 años y medio en su evangelio el Señor Jesús, pero Él, antes de estar empoderado del Espíritu Santo, caminó siempre en perfección, no cometiendo nunca un solo pecado. Por eso es que dice la palabra que Él cumplió la justicia. Él es justo delante del Señor. Así es que nosotros, al reconocer que Él es justo y que su justicia ha cambiado ahora mis vestiduras de pecado, yo he hecho con el Señor ahora un intercambio. Aquí está el pastor Francesco Serratini, o sea, si yo, es mi nombre en italiano para quien no lo sepa. Aquí está el pecador. Bueno, ahora sus vestiduras sucias son quitadas. Y ahora, como cree en la obra de Jesús, como cree que murió por sus pecados, como cree que así como se levantó de los muertos, su servidor cree en eso, ahora el Señor me ha dado sus vestiduras limpias, perfectas, justas, santas. Y Dios ya no me ve pecador que yo era. Ahora el Señor te ve limpia, Betania. No nomás a ti, a todos. Es un ejemplo. Y el Señor no te ve
Ay, Martita, bien pecadora, ¿verdad? ¿Cómo te ve ahora el Señor, Martita? Nueva criatura, vestiduras nuevas, limpias, blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. No hay una imperfección en ti. El Señor ahora dice: has aceptado la obra de Cristo Jesús. No hay quien salve, dice la palabra de Dios. No hay quien te perdone, solamente Cristo Jesús. Eso que hacíamos antes muchos, yo no, gracias a Dios no se me inculcó una religión como es la tradicional de México, ¿verdad? Y muchos lo saben pues porque no tuve padre ni madre que me inculcaran, y no tuve padre y madre, la tuve por 10 años nomás. Pero la tradición de la iglesia es que tú vayas y que vayas con el sacerdote y que confieses tus pecados, y él te dice: ah, bueno, haz esto y ya estás perdonado. Nadie tiene la potestad de perdonar pecados, sino solamente Dios. Lo que hizo el Señor Jesús es ahora darnos la oportunidad de que dice la palabra de Dios que antes el camino para el Padre estaba cerrado. Con la obra que hizo el Señor Jesús, dice, cuando el Señor Jesús, esto lo vamos a ver la semana que viene, dice que cuando Él entregó su vida, dice que el velo del templo, lo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, dice que se abrió de arriba a abajo. Esto simboliza que ahora el Padre, desde arriba, que es el cielo, hasta nosotros en la tierra, ya no hay nada que nos detenga. Podemos entrar libremente ante el Padre, confiadamente, dice la Biblia, así es. Dice, podemos venir a Él confiadamente y Él está en su trono y nosotros acabamos de cantar, ¿no? A tus pies. ¿Cuántos hemos venido a los pies de Cristo? ¿Cuántos hemos venido a los pies del Señor y decirle: Señor, heme aquí? Ya no hay nada que te impida, pero ojo, ya no hay nada que te acuse. Si tú has creído que todos tus pecados han sido perdonados, ya déjame decirte, ya bórralos, como dice el profeta José: lo pasado, pasado. ¿Está bien? Bueno, lo digo profeta porque hay una canción que le escribieron a él que se llama Seré. ¿No la han escuchado? Lean la letra. Y pobrecito se autocondenó con todo eso. Ahí se las dejo para que la busquen. Se las puedo cantar, pero no, porque tengo poco tiempo, ¿no? Pero bueno, dice aquí, para ir ya más rapidito, dice aquí que después de ese primer interrogatorio, después de haber sido golpeado delante de Anás, fue enviado el Señor Jesús ante Caifás, que era el sumo sacerdote, máxima autoridad. Y entonces yo les voy a relatar algo. En ese lugar había una cárcel pública. En ese lugar llevan al Señor Jesús. ¿Alguien ha ido a Israel de aquí alguna vez? Bueno, algún día iremos, primero Dios. Vamos a echarle el cochinito. Me gustaría tanto ir con la iglesia a Israel. De verdad, es tan padre, tan bonito. ¿Verdad que sí? Sería algo increíble. Así es que echando ahí al cochinito para ir ahorrando, para primero Dios estar allá. Les voy a relatar algo, solo como una anécdota. Mi esposita y yo solo hemos ido una vez a Israel. Es exactamente hace 10 años. Fue en el 2000, no sé si 12 o 13, ya no recuerdo. Pero bueno, solo esa ocasión. Pero fíjense bien, la Jerusalén antigua, en la época de Jesús, ya está por debajo. Ya hay construido una ciudad nueva encima de eso que estaba hace 2000 años. Entonces hay lugares, ustedes pueden ver el Muro de los Lamentos que pasan en televisión, que pasan en películas, etcétera. Bueno, ¿por qué dice la palabra que el Señor Jesús profetizó que caería toda piedra, ¿verdad? Dice, no quedará piedra de todo esto. Bueno, ese muro no pertenece al templo original, sino que el rey Herodes hizo como una fortaleza para cubrir ese lugar. Pero del templo, cuando el Señor dijo no quedará piedra sobre piedra, dice la escritura que fue por el general Tito, fue invadida Jerusalén y fue destruido todo el templo. Ese lugar que queda del muro es parte de lo que mandó a hacer Herodes. ¿Está bien? Pero fíjense, les voy a relatar brevemente. ¿Tienen tiempo? Porque yo también. Ahí va. Hay un lugar que tú entras y vas conociendo. Hay un lugar donde todavía se ve como la losa, se ven como estriadas
es decir, para que no se resbalaran los caballos. O sea, tú bajas y dices, ¿qué es esto? Sí, era otra ciudad, la Jerusalén antigua. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí está dibujado también pues como cuando juegan, ¿alguien jugó Stop alguna vez? ¿Quién es de mi época? A ver, ya vamos a evidenciar quién jugaba Stop. Bueno, fíjense bien, y así hay dibujado algo, pero fue donde los soldados, dice la palabra, que echaron suertes sobre las ropas del Señor Jesús. No jugaban Stop exactamente, pero hacían algo similar, porque ahí fue donde dijeron, bueno, si caigo aquí, pues la túnica es mía, si caigo acá, o sea, imagínense, pero eso estaba profetizado que iba a suceder. Dice que sus ropas fueron sorteadas y los soldados romanos, ya burlándose, lo hacían de una manera muy grotesca. Pero ahí hay un lugar donde tú vas caminando y no ves más que puro piso. Ahí esa prisión que yo les digo llega un momento en que tú ves solamente un hoyo por donde cabe una persona. En ese lugar, obviamente, imagínate, ese lugar hace 2000 años, un lugar oscuro, era un sótano, un lugar maloliente, donde no había una ventana, donde no había respiración, donde no había nada. El Señor Jesús fue atado a su cuerpo y lo descendieron injustamente en ese lugar, después de que lo interrogó Caifás. Cuando fue interrogado ahí, dice la palabra de Dios que fue su rostro golpeado. Y le decían, lo golpeaban y le decían, adivina quién te está golpeando, ja, 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 y se burlaban de él. Dice que le arrancaban la barba, los vellos de la barba se los arrancaban. Fue golpeado, sangró por tercera vez ahí, derramó su sangre el Señor por tercera ocasión. Su sangre cayó y él estaba solo. Pasó toda una noche en vela, siendo golpeado, siendo vituperado, su rostro siendo desfigurado. Dice la palabra en Isaías 52, no hay parecer en él, no hay figura en él, es irreconocible, no hay parecer en él ni hermosura, es decir, no hay un punto donde tú puedas decir, mira, esto le quedó bien, fue desfigurado su rostro. Y se burlaban de él. Dejen decirles que cuando llegamos a ese lugar y te duele, porque tú visitas como un museo, como tú visitas y ay, qué padre, pero tú no puedes decir qué padre. El Señor estuvo ahí preso, golpeado, su rostro desfigurado. Te duele. Todo eso te duele. Pero sabes, tenemos que conocer. Yo cuando conocí ese lugar dije, Dios, no entendía la magnitud de lo que tú pasaste. Tú puedes ver una prisión bien cómoda, hasta camastro les ponen y tienen sus barrotitos y les entra respiración y les entra con comida. Señor Jesús no, peor que delincuente, fue juzgado. Él no hizo nada más que decir, Señor, heme aquí. Voy a entregar mi vida por todos ellos. Amén. Puro testigo falso. Vamos a ver Isaías 50, versículo 6. Y si me lo pudieran proyectar esto en la versión TLA, por favor, que es traducción lenguaje actual. Quien tenga la Biblia Reina Valera 1960, está bien, léanla. Pero yo pedí esta versión para que se entienda muy claramente lo que nos dice la Escritura. ¿Está bien? Isaías era un profeta que aproximadamente 730, 750 años antes del nacimiento de Jesús profetizó esto que vamos a leer. Dice la palabra de Dios, dice, no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba. Y
Y dice, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Esto estaba profetizado, estaba el mismo Señor Jesús hablando esto. Y estaba escrito que esto le iba a pasar. Por eso en el Getsemaní él oró: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él bebió esa copa. Déjame decirte que el castigo que te tocaba a ti y a mí era un castigo de muerte eterna. Hoy, por creer en la obra del Señor Jesús, te ha librado, nos ha librado. Nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad, tiene un tiempo. Nuestro cuerpo algún día va a dormir. Pero la segunda muerte, que es la espiritual, si tú y yo venimos a Cristo, si le abrimos nuestro corazón y Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, tú y yo ya no veremos la segunda muerte. Amén. Vimos cómo la sangre de Jesús fue derramada por tercera vez. Ahora vamos a ver la justicia de Dios a través de este derramamiento de sangre. En primer lugar, debemos entender que ahora tu corazón y mi corazón ha quedado limpio de todo pecado. Antes dice que cuando el sacerdote ofrendaba por el perdón de los pecados, dice que primero lo ofrendaba por él, porque aun cuando era sumo sacerdote, él pecaba, él cometía errores, y dice que él primero ofrecía un cordero por sus pecados. Dice que cuando él entraba al tabernáculo, Aarón, y decía: Señor, ya me arrepentí. Si el Señor veía que no se había arrepentido, ese sacerdote no salía más del tabernáculo, era fulminado en ese momento, porque él tenía que rociar la sangre, matar al cordero. Era un cordero inocente. ¿Qué había hecho el cordero para ser sacrificado? ¿Qué hizo? No hizo nada, pero tenía que ser ofrecido, porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y Dios no quería que nosotros padeciéramos con nuestra vida y menos con nuestra sangre. Dice: un inocente tiene que morir. Y ese era el cordero que era sacrificado. Y después, cuando el sacerdote salía, todo el pueblo se alegraba porque decía: gloria a Dios, fue perdonado el sacerdote. Ahora ese mismo sacerdote va a ofrendar también por nosotros todos un cordero. Y entonces, cuando el sacerdote sacrificaba el cordero y era perdonado todo el pueblo, la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Y ellos entendían: wow, hemos sido perdonados. ¿Por qué estoy hablando del sumo sacerdote y el cordero? Porque quiero llegar a esta parte. Que el Señor Jesús, dice la palabra en Hebreos, que ahora Él es el sumo sacerdote. Ya no hay un sumo sacerdote físico de hombre. Ahora Él, en esa justicia de vivir una vida justa, santa y perfecta, ahora Él es ese sumo sacerdote. Pero ¿quién creen que es el Cordero? Él mismo. Es decir, que Él, como sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como Cordero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que si tú y yo hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesús, si tú y yo le hemos entregado nuestra vida, si tú y yo entendemos que no hay más condenación para nosotros, si tú y yo podemos entender el sacrificio del Señor Jesús, todavía nos falta la semana que viene. Hoy, en casa de mi padre, cada primer domingo de mes, celebramos la Santa Cena. Compartimos el pan y compartimos el vino. Es jugo, pero lo simbolizamos como vino. Hoy era el día. Pero dado que la semana que viene es el tiempo de Semana Santa, vamos a celebrar la próxima semana la comunión. Vamos a participar del pan y vamos a participar de la copa. Y la siguiente semana voy a terminar esta enseñanza para que podamos entender de verdad en nuestro corazón
y podamos amar al Señor Jesús más de lo que lo amamos y reconocerle y entregarle nuestra vida y declararle cuánto le amamos. La semana que viene es muy importante para que podamos valorar el verdadero sacrificio del Señor Jesús. Así es que vamos a concluir la enseñanza por hoy. Hasta aquí. Vamos a dejarlo de esta manera. Y yo quisiera hacer una oración. Una oración sobre todo para que podamos entender lo que es hacer una oración de fe, reconociendo a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sabiendo que ya todos lo hemos declarado, o creo que todos, pero si hay alguien que esta mañana lo quiera declarar y entregarle hoy su vida al Señor Jesús, podemos hacerlo. ¿Está bien? Vamos a ponernos de en pie, por favor, de pie. Así es que vamos a orar a nuestro Dios. Levanta tus manos al cielo. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Agradeces al Señor porque te da la oportunidad hoy de un nuevo día? ¿Agradeces al Señor que hoy en tu casa no hay llanto, no hay muertes, no hay lamentos? Que hoy el Señor nos da la oportunidad de primeramente estar aquí, escuchando su palabra, pero sabiendo que llegando a casa tenemos la oportunidad de amarnos como familia, de abrazarnos, de decirnos cosas bonitas, sin ofendernos, sin lastimarnos. Él cada día nos da una oportunidad. Así es que hoy levanta tu mano derecha al cielo y dile: Señor, heme aquí. Agradezco tu palabra, agradezco tu infinito amor, agradezco que hoy tenga la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Señor Jesús, te abro mi corazón para recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que solo por tu obra en la cruz ahora estoy reconciliado con el Padre eterno. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Tú me has limpiado de todo pecado. Entrónate en mi vida. Gobierna tú mi vida. Que tus lazos de amor me cubran cada día. Y sé que a partir de hoy mi nombre estará escrito en el libro de la vida por toda la eternidad. Gracias, Señor. Amén. Ahora, antes de retirarnos, quisiéramos una oración, iglesia. ¿Hay alguien que quiera pasar al frente? Y estoy sintiendo en mi corazón: Richard, vamos a orar por ti. Puedes pasar al frente, por favor. ¿Hay alguien que esté enfermo o enferma y tenga hoy necesidad? Manita Alicia, Kevin, ¿puedes caminar, hijo, hasta acá? Si pueden ponerle una sillita, si me apoyan aquí el equipo de servidores, una sillita aquí para, gracias, Clau, para orar. Siéntate tú también, hijo, por el problema que hay en el pie. Siéntense, hermanita. Adelante. Y pueden pasar de este lado también, gracias. Alguien que quiera que oremos en esta mañana. Voy a pedir a mi esposa, a la pastora.
Arti, ¿estás por ahí, hermano? Gracias. Maggie, ¿puedes orar? ¿Te lo permite? ¿Si puedes o no puedes? Te quedas ahí. Bueno. No, ya despedimos la transmisión. Gracias a todos los que nos hicieron el favor de estar ahí conectados. Vamos a un tiempo de ministración ahí. Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Quiero preguntar,